haya cortado. 8, Ok, 7. ahora sí, listo. Bueno, profe, lo que Adelante. pasa es que yo tengo acá un problema, digamos, con este comando. ¿Cuál Y comando? ese, Perdóname. digamos, tomo acá la línea, ¿sí? Ajá. Y yo quiero hacer esta línea, bueno, pero es que acá la tomé central. Tomo aquí esta línea, digamos, ¿Desde dónde quieres tomar la línea, Diego? no, espérenme, acá. Por lo menos yo quiero que me llegue acá y si ve que siempre, así tenga el orto activado, me la manda en diagonal y le doy Por- ahí y Porque queda en así. AutoCAD siempre, si está la referencia encendida, él es como si fuera algo magnético. Él va a traer eso hasta esa referencia porque por algo las tienes prendidas y por algo las tienes activas. Si por alguna casualidad no la necesitas, entonces simplemente apágala o quita esa opción de el punto medio. Opción en el snap, ¿sí? Sí, correcto. Mira, ahí tienes el punto medio. Si el punto medio ahorita no te sirve, pues entonces apágalo para que no te vaya a jalar esa información para un punto que a lo mejor no te hace falta ahorita. Pero entonces cuando hago esa opción, profe, entonces ya me toca, no me da el punto de referencia que yo necesito. Digamos, yo quiero sacar esta línea derecha y si lo tengo desactivado, ahí sigue. Porque, ¿qué pasa? Vamos a revisar. Un segundito. Abre el Diego, listado ahí nuevamente, la por favor. otra solución sería que siguiera derecho con la línea y con las tijeras corta. Puede ser, Pero no es la esa es idea. la idea, si es correcto. No haría la Muéstrame idea, nuevamente el pero listado, porfa. Diego, No. el Señor, listado de los snap, muéstramelos todos otra vez. el snap, ahí. Mira, y todavía está prendido el midpoint. Apágalo, porfa. Un clic en el chulito hasta que Ahí. desaparezca. Listo, clic en pantalla. Intenta repetir el proceso, Ahí está, pero sí ve que ya no me da la guía del triangulito verde. porque la acabas de apagar. Ah, o sea, se ya toca hacia pulso. Claro, pero ¿cómo es lo que necesitas dibujar Ah, propiamente, Diego? no era eso, profe, porque es que me ha tocado apagarlo y desactivarlo. Y lo otro es que el comando trim, acá, digamos, yo quiero cortar acá, pero voy a cortar acá y tampoco pude, profe. Y eso que le doy enter y no me da. No ¿Por hemos qué visto pasa eso? todavía trim, pero lo que es trim y extend, es decir, cortar y alargar, son Sí. comandos donde primero debemos seleccionar una referencia, ya sea de corte o de extensión, y después, ahí sí, lo que voy a cortar. Ah, Porque bueno, ahí de profe, muchas primerito lo que gracias. estás seleccionando es lo que quieres cortar. Y de primero es la referencia que te va a ayudar a cortar. Es decir, en este caso, las dos lineecitas amarillas que te digan de aquí hasta aquí quiero cortar. Pues yo creo que me quedé así y acá sí Por me eso, salió fácil, ajá. pero acá no, yo le doy trim, Eso lo le doy deberíamos estar enter. viendo hoy, ¿vale? Listo, profe, gracias. Ya no le quito más Excelente. tiempo. Con mucho gusto siempre. Bien. ¿Cómo les ha ido con los ejercicios en esta jornada? ¿Cómo vamos hasta este momento? Profe, bien, Profe, ¿cuál los otro comando? ejercicios que le digo, Los los dos. ejercicios que le digo Pero no me los he toca podido entonces hacer. levantar la manito para poder darle la palabra y que no se nos confundan las voces. Y los demás, mientras tanto, apagamos los micrófonos para que todos podamos escuchar claramente. A ver, Elkin, tienes la manito levantada. En pocos segundos, Sí, profe, adelante. pues estaba haciendo los ejercicios ayer. La Ujú. verdad fue un proceso muy arduo y lento, pues ir recordando cada paso, cada comando y pues la Ujú. verdad me tocó ver como 3, 4 horas de videos. Acá hay como las 2 de la mañana y solo hice 2 ejercicios. Entonces creo que estoy colgado. Ajá, bueno, Era para contar mi experiencia, profe, como pero dice al Rápido y final logré Furioso. terminar unos. Ah, bueno, ya es algo. Pero como dice Rápido y Furioso, hay que ponerle el nitro. Aprender ese nitro y que vaya súper rápido. ¿Listo? Por Listo, profe, gracias. aquí, Sebastián. Adelante, Sebastián, rápidamente, por favor. Profe, en el segundo me quedan dos pendientes los segundo ejercicio, pero entonces yo estoy cacharrando cómo hacer, sobre todo en el ejercicio 2.3 que es del sofá, que hace la Ujú. formita así. Eso es lo que pues La yo estuve curva, mirándolo, te yo cuando miré, yo dije, debe ser por la parte donde dice que son donde está, donde muestra que es de empalme, o sea, la versión que yo sí. tengo. Es decir, te refieres a Pero las curvitas que tienes que hacer del sofá, ¿cierto? sí, pero no veo cómo, profe, no doy con el chiste aún.
Esas curvas se hacen con el comando del el fillet o el empalme, que es una terminación curva. No creo que hoy nos dé oportunidad de llegar hasta ese punto, pero haremos nuestro mejor esfuerzo. ¿Listo? De todas formas, para que de pronto, igual lo decimos para todo el grupo, no esperemos hasta ver ese comando para poder hacer la figura completa. ¿Ok? Omitiendo las esquinas, podemos de primer momento hacer ese sofá con puras formas rectangulares. Y después, cuando Ah, empecemos a ver los empalmes, lo que hacemos es finalizar esas esquinas y ya. ¿Listo? Para pero que vayamos adelantando. o sea, que lo puedo hacer normal, cuadriculado, como uno Todo los... lo puedes hacer todo rectangular y después, ahí Ok. sí, cuando veamos, podemos entonces dar esa curva en las esquinas. Ok, perfecto, profe, mil gracias. Con mucho gusto. Eduardo, tienes la mano levantada rápidamente, cuéntanos. Sí, profe, lo que le comentaba del Ah, del polígono. ejercicio. Sí, señor. Sí, Ya vemos señor. un ejercicio rápidamente de polígono. ¿Algún otro comentario para iniciar nuestros contenidos en el día de hoy? Perfecto. Bien, para la jornada de hoy deberíamos estar finalizando nuestros comandos básicos de dibujo, es decir, deberíamos estar terminando lo que sería el dibujo de la elipse, que es una figura bastante sencilla, y la aplicación de sombreados, texturas o achurados dentro de un dibujo. ¿Listo? Con ese pequeño grupo terminamos los comandos básicos de dibujo de AutoCAD y nos adentraremos en los comandos de modificación. ¿Listo? Perfecto. Vamos entonces por acá a compartir pantalla nuevamente y me confirman que ya puedan estar viendo el área de trabajo. Sí, señor. Perfecto. De pronto un paréntesis. Algo de pronto en el curso de la mañana, no sé qué nos ocurrió, que yo no sé, honestamente lo desconozco. Que la grabación de pronto se pausó y hubo un contenido en los chicos de la mañana que no pudieron ver. Si por alguna casualidad alguno de ustedes llegara a observar que no está encendido el botón de grabación, enseguida me paran en seco. Profe, un momentico que creo que no está grabando. ¿Listo? Para no perder ninguna información. Vale, profe. Excelente, muchas gracias. Bien, vamos entonces a trabajar, bueno, vamos a repasar rápidamente lo que es el dibujo de polígonos, ¿ok? Yo voy a utilizar, un segundito, la información que aparece en la guía, ¿vale? Para hacer por lo menos uno de estos. Voy a hacer el 1. Perdón, ¿quién es 1.7? Es 1.5. 1.5.1 y el 1.5.3. ¿Listo? Para eso, aunque no nos están pidiendo, yo a propósito voy a dibujar una circunferencia para hacer ese polígono. ¿De cuánto es la circunferencia que yo debo dibujar? ¿De radio cuánto? 2. Puede ser de 2. radio 2 o de diámetro 4. Cualquiera de las dos opciones me da el mismo resultado. Como no hay coordenadas, el punto base lo puedo hacer literalmente en cualquier parte del espacio. ¿Listo? Punto central, radio 2, listo, ya tengo la circunferencia, me acerco un poquito. Perfecto. Vamos entonces con polígonos. Activamos el comando de polígono. Paso número 1, por favor, introduzca el número de lados del polígono. ¿Cuántos lados tiene este ejercicio? De este polígono, 7. perdón. 7. 7, 7. un heptágono. El número de 7, enter. Paso número 2, especifique el centro del polígono. En este caso, voy a utilizar la circunferencia de referencia. Ojo, no es necesario dibujarla. Es simplemente referencia. ¿Listo? Para ubicar. Paso número 3, introduzca o no, dígame por favor si es un polígono inscrito en una circunferencia o circunscrito en una circunferencia. ¿Cuál de los dos Inscrito. tipos es? Inscrito. ¿Por qué crees tú que es inscrito? Porque va dentro de la circunferencia. Adentro. Ajá, pero además de ir por dentro, ojo, porque lo voy a hacer a propósito, un polígono puede estar aquí adentro y la circunferencia puede ser esta. ¿Cuál Todos sus habíamos lados. dicho que era la particularidad de que cuando un polígono era inscrito o circunscrito? En este caso, inscrito era ¿por qué?
Va por ¿Qué dentro, pero partes, Va porque qué va por dentro partes las- del Con los polígono, vértices, toca qué todo su partes los del vértices. polígono están en contacto con la línea de la circunferencia? Vértice, vértice. los Exactamente. vértices. ¿Ok? Entonces sabemos que es un polígono inscrito porque sus vértices están tocando esa circunferencia, ¿vale? No podemos decir no porque está dentro, porque puede ser que tenga un polígono así, pero este polígono no está inscrito en una circunferencia desde la terminología tal cual como se maneja. Entonces, trabajamos con un polígono inscrito, perfecto. Empezamos a abrir nuestro polígono de 7 lados. Paso número 4 y paso final. Por favor, especifique el radio. ¿Cuánto es el radio? 2. 2. Digitamos el valor de 2. Enter. Y ahí quedó la figura. ¿Listo? Eduardo, ¿quedó más claro ahora? Ya, sí, claro, profe. Excelente. Vamos a ver de pronto este, porque aunque de pronto, aunque ayer no lo revisamos, pero puede ser que también sea de utilidad cuando ustedes necesiten dibujar un polígono y conozcan la medida de uno de sus lados. ¿Listo? En este caso, en el caso de arriba, nosotros lo que conocíamos era la información del radio. En este caso, no tenemos información del radio, pero sí tenemos la información de la medida de uno de sus lados. Entonces, activamos polígono. Paso número 1. Por favor, introduzca el número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? 6. 6. 6. Enter. Ahora, en vez de irnos por el camino de indique si es inscrito, circunscrito, cuánto es el radio, observemos que en la parte inferior del programa de AutoCAD, yo voy a subir un poco más así, en la parte inferior en lo que es la línea de comando, ay, se me borró, en la línea de comando hay una información importante. Entre corchetes aparece un nombrecito que se llama Edge. Lo que no recuerdo es exactamente cómo aparece en la traducción en español. No sé si es como límite o como lado. No tengo la plena certeza en este momento. Si alguien lo puede corroborar, por favor que nos indique al grupo completo. ¿Listo? O sea, eso quiere decir que es un lado. Es decir, que con esta opción nosotros lo que vamos es a indicar la longitud de uno de los lados de este polígono. Entonces, activamos esta segunda herramienta. ¿Listo? Entonces nos dice acá, por favor especifique el primer punto para ese lado. Ustedes pueden decir este punto o este, o este, o este, o este, o este. Literalmente cualquiera. ¿Listo? Yo voy a hacer aquí un punto cualquiera. Y luego, observemos que en la medida que nos separamos de este, el polígono se va haciendo cada vez más grande. Ahora, lo único que tenemos que indicar es la distancia que hay desde este primer punto hasta el otro punto, que en este caso es el que mide 2 unidades. Simplemente escribimos el valor de 2 y le damos Enter y automáticamente tuvimos que haber dibujado un polígono de 6 lados cuya longitud de ellos debe medir 2 unidades, como en efecto nos dio. ¿Listo? Entonces es otra forma de construir en el caso que no nos estén dando información de centros, de radios, si es inscrito o circunscrito. Cuando nos dan información solamente de un lado, pues entonces podemos realizarlo bajo esta forma. ¿Listo? Para que tengamos ese otro detallito en cuenta. Perfecto. Profe, en la parte superior Sí. no sale esto, solamente en los comandos de abajo. Lo que acabamos de hacer Arriba ahorita. no se puede. Sí, arriba Sí, no hay solamente en ninguna la parte forma. de abajo aparece, Dani. Bien, perfecto, Ujú. gracias. Sí, señor. Por eso siempre les he comentado que cualquier comando que ustedes vayan a utilizar, enfoquemos siempre la vista a la línea de comando para saber primeramente cuáles son los pasos o si de pronto hay algunas herramientas complementarias que nos ayuden en la construcción. Sebastián, tienes la manito levantada y vas a comentar algo rápidamente. Profe, en medio de estar cacharrando, profe,
a mí yo no sé qué fue lo que vine haciendo y se me perdió la barrita donde me aparecen los comandos, lo que su merced tiene abajo, donde está la llavecita, la X, donde... Como ayer. No me acuerdo si fue alguno de los compañeros que le pasó lo mismo el día de ayer. ¿Cómo lo hice? Hicimos dos opciones. Una, desplegamos el menú de AutoCAD y aquí arriba escribimos comando. O si es en inglés, command. Y debería aparecer de primerito command line o línea de comando. Podemos hacerlo por ahí o en la pantalla negra escribimos command line o línea de comando y es la primera opción, nos debería otra vez aparecer. Ah, ok. Listo, Perfecto. profe, gracias. Muy bien. Sigamos entonces con nuestra siguiente figura a trabajar y son las elipses. Estas podríamos nosotros considerarla como una figura que puede ser como una especie de variación de una circunferencia, con la particularidad de que esta circunferencia ha sido, en cierta forma, deformada por alguno de los lados, es decir, como si de pronto la estiráramos en un sentido o por el contrario, la intentáramos achicar en uno de los sentidos de esa figura. Una elipse, vamos a ver si lo logramos mostrar por acá, no. Una elipse, yo la voy a hacer con esto, que nos quede un poco mejor. ¿Listo? Comparte ciertos elementos parecidos a la circunferencia. Comparte el punto centro, comparte radios, que en el caso de las elipses, cuando tenemos los dos radios unidos, es decir, como si fuera un diámetro, reciben el nombre de ejes. Pero en nuestro caso, pudiésemos decir que una elipse también tiene radios. Tiene un radio menor y tiene un radio mayor. Estos dos radios siempre van a ser perpendiculares uno con el otro. Asimismo, como tiene radios, podemos decir que también tiene diámetros. El diámetro menor, que es el más cortico, y el diámetro mayor, que es el más largo. En este caso, a estos dos diámetros se les conoce con el nombre de ejes. ¿Listo? Entonces, tengamos muy en cuenta estos términos porque lo más seguro es que cuando estemos construyendo nuestra figura necesitemos recordar esta terminología. En AutoCAD tenemos ahorita dos formas de dibujar una elipse. La primera es conociendo el punto centro y conociendo los puntos finales de sus ejes. Es decir, vamos a hacerlo por acá. Tengo una elipse por acá, tengo otra elipse por acá. Escribamos por aquí. Modo 1 y aquí va a ser modo 2. Entonces, en el primer modo o en la primera forma de construir una elipse, necesitaré primero el punto centro y necesitaré los puntos extremos de los dos ejes. Esto puede ser este de aquí arriba o este de aquí abajo y luego va a ser o el de la derecha o el de la izquierda. ¿Listo? Pero necesitaremos nuevamente el punto central y luego los puntos extremos o las distancias de estos puntos extremos de estos ejes. El segundo modo o la segunda forma de construirlo es, hagamos esto por aquí, es conociendo un eje completo, es decir, indicando sus puntos. Vamos un segundito, aquí, aquí y aquí. Y luego indicando el punto final del otro eje, ya sea el de la derecha o sea el de la izquierda. Pero necesito uno de ellos. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta esta información para entonces saber cuál de las dos nos podría servir para construir nuestras elipses que de pronto nos estén mandando a realizar. Borremos por acá. Voy a utilizar una vez más la guía de ejercicio donde está la elipse. Perfecto. La tengo por acá. En este caso, de pronto pregunto aquí,
¿Cuál de las dos opciones creemos pueden servirnos para construir esta elipse? Donde está el centro y los dos puntos externos o extremos, perdón, o conociendo un eje completo y el punto final del otro. ¿Cuál de las dos opciones creemos que nos pueden servir para la construcción de dicha figura? Profe, ¿Tenemos pues el yo, eje completo? ¿Las dos, profe? A ver, Oscar dice que con el eje completo. Y hubo otro compañero, pero no logré ver quién era, que dice que con las dos opciones. yo lo hice de la segunda opción, teniendo 1.8 sobre el eje X Ujú. y 5 sobre Y. Listo, vamos a probarlo, a ver si de verdad los dos modos nos sirven para ello. Probemos el primero. Para esto necesitamos punto número 1, el centro, punto número 2, uno de los extremos del eje, punto número 3, el otro eje faltante. Activamos el comando de la elipse. Si lo queremos hacer con el teclado, debería ser con la letra EL. En las dos versiones debería ser lo mismo, en español o en inglés. ¿Listo? Porque la figura no cambia de nombre. Activamos la elipse. Perfecto. Paso número 1. En este caso, especifique el centro de la elipse. Como la elipse en este caso no tiene una ubicación específica, es decir, no tiene ninguna coordenada, el punto lo puedo hacer en cualquier parte del área de trabajo. Clic simplemente para ubicar el centro. Ahora nos dice por acá en la línea de comando, por favor especifique el punto final de los ejes. ¿Qué nos están pidiendo? Una vez que ya hicimos nos estarán pidiendo este punto, o de pronto este punto o este punto, o de pronto este o este. ¿Qué quiere decir? Simplemente los puntos finales de esta elipse. Entonces, ¿cuál nos gustaría hacer de primero? ¿Información sobre el eje mayor o información sobre el eje menor? Menor. ¿Por el eje mayor? El eje menor, ya escuché primero el menor. ¿Listo? Menor. Si es por el eje menor, quiere decir que en este caso sería la parte horizontal. ¿Cuánto debería yo escribir en el programa para que me dibuje la información correcta según lo que necesito? 1.8. 1.8. Exacto, 1.8, enter. Ahora, observemos que en la medida en que el cursor se va separando o se va acercando del centro, la elipse se va haciendo o más alargada o más achatada. ¿Listo? Lo que nos queda ahora por decirle es cuánto es la segunda información del eje. ¿Cuál es ese segundo valor que debo introducir? 5. 5. 5, respuesta definitiva. Necesitamos Sí. comodín. ¿Quieren llamar a un amigo? 2.5. ¿O hay otra respuesta por aquí? 2.5. Llame un ¿Quién da amigo. más? ¿Quién da más? Mm, ¿Cuál 2.5. será el valor correcto? 2.5. 5. ¿5 o 2.5? 5. Miremos bien. 5 es el mismo. 2.5, por Ojo, favor. ya hicimos ¿cierto? Ya hicimos oeste, uno de los dos, ya lo hicimos, ¿vale? Vamos a decir que es este. 1.25. El Ah, otro 2.5. punto, a ver, 2.5. el otro Que sería 2.5. como A el ver, radio, escuchen un no el segundito. diámetro. El Está otro pidiendo punto el que radio, nos no el falta diámetro. sería oeste, oeste, es decir, la distancia que hay o de aquí a acá o la distancia que hay de aquí a acá. ¿Cuánto es ese valor? 2.5. Ahora sí, 2.5. El Y dije desde el este es, principio. ahora sí, perfecto. ¿Qué pasa si hubiéramos colocado el valor de 5? Repito nuevamente el proceso. Ya el doble. ¿Listo? Muy larga. Exacto. Centro, horizontal dimos 1.8. Pierde la forma. Imaginemos que para esto yo escribo 5. Observemos el resultado. No se parece, pero en nadita a lo que tenemos que dibujar. Un huevo alargado. Exactamente. Probemos a ver si es posible hacerlo bajo la otra modalidad, es decir, conociendo un eje completo y conociendo la mitad del otro eje. Activamos el segundo tipo de comando y a mí se me ocurre que yo quiero empezar por el eje menor. ¿Cuál es la información que debo meter ahorita?
de distancia. 1.8, ¿Seguro? el eje menor, Sí. ¿Y el eje menor completo mide 1.8, Oscar? sí. 3.6 completo. Ah, completo. Ojo, estamos hablando de distancia completa. Es decir, Completo. repito una vez más por aquí. Diámetro. Esta segunda modalidad sería un eje completo y la mitad del otro. ¿Listo? Volvamos entonces. ¿Cuánto es ahora en este caso el eje menor? 2.5, ¿Seguro el eje menor? el otro tiene 3.6. 3.6. 3.6. Ojo, estoy hablando del eje menor. 3.6. Enter. Ahora sí, me queda solamente decir la mitad del eje mayor. En este caso, ¿cuánto es la mitad del eje mayor? 2.5. Ahora sí. 2.5. Enter. Aquí De está. las dos formas. En teoría, tuvieron que haber quedado idénticamente iguales. Y vamos a probarlos rápidamente. Les voy a cambiar el color. Listo. Y voy a superponer una con la otra. Vamos a ver acá. Exacto. Es decir, bajo las dos modalidades podemos realizar esta figura con la información que hasta ahorita se nos está suministrando. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de la construcción de la elipse hasta ahorita? Sí, profe, el Dani, comando adelante. no se puede, el comando no se puede decir que 1.8, un ejemplo, Ujú. 1.8,2.5 y pum, ya lo boto, sin tener que subir y bajar con el. ¿Con No. coordenadas te refieres tú? Mm, No. Lo que sí de pronto pudiésemos hacer sería, si queremos trabajar con coordenadas, se me ocurre. Vamos a decir acá. ¿Listo? Centro de la elipse. Creo, porque una vez creo que me salió así, sería decir, el siguiente punto sería arroba 1.8 en X, 0 en Y, y ahí tenemos el pedazo, perdón, sí, 0 en Y, y ahí tenemos la primera distancia de 1.8. Después para lo otro sería decir arroba 0 en X, 2.5 en Y, enter. Arroba 0 en X, 2.5 en Y, enter. Es decir, cuando dimos el primer punto, que era el centro, aquí, y luego nosotros escribimos arroba, ¿qué es lo que decimos al programa? El 00 se va para acá momentáneamente. Entonces de acá cuento cuánto en X y cuánto en Y para llegar a este punto. Sería 1.8 en X, 0 en Y. ¿Listo? Luego me va a pedir la información de este segundo punto. Cuando vuelvo a decir arroba, entonces, ¿cuánto en X y cuánto en Y para llegar hasta aquí arriba si estoy acá? Sería 0 en X porque no me muevo ni a la derecha ni a la izquierda. Y 2.5 en Y. Y luego ya tengo la información del otro eje. ¿Listo? Así que si deseamos implementar en alguna parte alguna coordenada, podemos hacerlo de esta manera. Bien, continuemos entonces con nuestro último comando básico de dibujo. En este caso, el trabajo con texturas, achurados, sombreados, entre otras. En AutoCAD, así como nosotros hacíamos en clases de dibujo manual, siempre es necesario incorporar en un dibujo técnico diversas representaciones que a nosotros nos simbolicen materiales en la realidad. Cuando nosotros veíamos el curso pasado, lo que eran las texturas, lo que era el sombreado, el achurado, nos damos cuenta que con esas representaciones gráficas, nosotros le podíamos decir a alguien que iba a leer el plano, este material es de piedra, este material es de madera, este material es de baldosín, el tamaño del baldosín es más o menos tanto por tanto. Entonces, con esta herramienta de el sombreado, el achurado o el hatch, como en la versión en inglés, podemos realizar ese tipo de representaciones. Yo a propósito voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta figura a un ladito y voy a dibujar unas líneas
sin mayor información, así, unas líneas para poder, para que podamos explicar las dos modalidades de trabajar un achurado. ¿Listo? Para esto, ubicamos el comando de la textura, el hatch en la versión en inglés, sombreado en la versión en español. Y como hemos dicho, si tenemos una pequeña flechita que apunta hacia abajo, es porque hay otras herramientas ocultas que puedo revisar. Entonces tengo la primerita, que es el hatch, la cual nos permite incorporar un patrón de líneas, patrones de puntos, patrones de color sólido o de color degradado. Aparte está exclusivamente un color degradado. Y por último tenemos una herramienta para crear un contorno o una región dependiendo de lo que vayamos a realizar. En este caso vamos a empezar y nos vamos a dedicar solamente con las dos primeras. La otra la veremos en su momento cuando nos vaya a hacer falta. Activamos el comando del hatch o el comando del sombreado. En la versión en inglés es con la letra H. En la versión en español debe ser con las letras S o SO para sombreado. ¿Listo? Probemos cómo es la versión en español. Cuando activamos nosotros el comando del hatch, la textura o el achurado, inmediatamente en la cinta de opciones se nos crea o se nos muestra una pestaña adicional que antes no la teníamos, y es la pestaña de la creación del hatch. Esta pestaña solamente está visible cuando está activo este comando. Cuando dejo de utilizar este comando, observemos que la pestaña desaparece. ¿Listo? Ella vuelve a aparecer cuando activo esta pestaña. Este comando, perdón. Cuando tenemos estos nuevos elementos para la creación de un achurado, necesariamente o básicamente, mejor dicho, necesitamos modificar o ajustar tres elementos sencillos y básicos. El primero de ellos, hagámoslo con otro color por acá. El primero de ellos viene siendo indicar qué es o a qué parte yo voy a colocar un achurado o una textura. En segundo lugar, cómo voy a sombrear esa porción, es decir, escoger un patrón de líneas, de puntos, de color sólido, que se parezca a la baldosa, que parezca un concreto, que parezca piedra, que parezca una madera de piso, etc. Y por último, vamos a seleccionar o ajustar ciertas propiedades de la representación visual de ese achurado. Así como nosotros veíamos en el curso pasado, y que yo a veces era como un poquito fastidioso y les decía, señores, la escala del achurado, por favor, para que la escala nos quede mejor, podemos hacerla por la parte de atrás. Que el tamaño de lo que ustedes están colocando sea visualmente acorde a cómo sería el tamaño de la realidad. Esos mismos elementos los seguiremos manteniendo en un dibujo con AutoCAD, ¿vale? Bien, primeramente entonces, para lo que sería indicarle al programa qué es lo que voy a achurar o qué es a lo que le voy a aplicar el sombreado, tenemos dos opciones. La primera es seleccionar un objeto, en este caso, un contorno cerrado, y a ese contorno cerrado le podemos incorporar adentro un achurado. Segunda forma sería designar un punto, que creo que es la traducción que aparece en español, o pick point. En este caso, ¿qué es lo que decimos? En función a una porción de líneas que me hagan más o menos como una especie de área cerrada, yo voy a utilizar ese espacio para incorporar un achurado. Entonces, probemos primeramente la primera opción. Vamos a borrar esto. Y vamos acá. Entonces, activamos la opción de selección de objeto. Un clic por acá. Observemos que el cursor se pone como un cuadradito y nos dice, por favor, selecciona un objeto. En este caso, yo voy a seleccionar la elipse, toda completa. Simplemente
hacemos clic en el contorno y automáticamente se selecciona y me empieza a generar una vista previa de cómo hasta ahorita quedaría esta representación del achurado o de la textura. Listo, ya tengo el primer paso completado, es decir, indicar qué es lo que voy a achurar. Paso número 2, decir cómo lo voy a achurar, es decir, indicar el patrón para esta porción. Para eso podemos desplegar este listado y podemos observar una pequeña gama de patrones posibles a implementar. ¿Listo? No es una gran gama, no es una gama muy extensa, pero creo que lo que tiene nos puede servir bastante en los dibujos que nosotros vayamos a utilizar. ¿Listo? Vamos a hacer de pronto la prueba y probamos de pronto esta textura que en inglés aparece con el nombre de Earth y es tierra. Lo que sí creo es que tanto para la versión en inglés como en español, los nombres de los patrones creo que no tienen traducción. ¿Listo? Por favor, el que tenga ahorita una versión en español y lo pueda averiguar, porfa que nos corrobore. Pero estoy casi seguro que los nombres de los patrones no tienen variación. Es decir, todos los presentan siempre en inglés. Sí, señor, son los mismos. Sí, profe, están igual. Excelente. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar de pronto este que puede darnos una representación de un terreno natural. En representación puede ser de corte o en una representación vista en planta. ¿Listo? Perfecto. Selecciono haciendo un clic y listo. Vamos entonces a ajustar las propiedades de este patrón que acabamos de seleccionar. Dentro de todas estas propiedades, las tres que son más comunes o recurrentes en el uso son estas que están acá. Primeramente, y hagámoslo con colores distintos, la transparencia, esta que está acá, es decir, qué tan traslúcido o qué tan opaco quiero que este achurado me quede tanto en pantalla como en la impresión. Además de la transparencia, podemos ajustar el ángulo de inclinación, es decir, podemos darle un giro a este patrón para que tenga de pronto otra lectura en el plano. O también podemos ajustar la escala visual, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño quiero que aparezca en el plano y obviamente también en la impresión. Entonces, probemos rápidamente cada una de estas. Yo a propósito voy a empezar por la escala porque quiero que a propósito se me vea más pequeña para que podamos ver el resto de los efectos. Por defecto siempre me aparece el valor de 1, a menos que ya haya hecho una textura previa, él siempre me coloca el valor de 1 de manera predeterminada. Este valor de 1 lo podemos incrementar o lo podemos disminuir. Si incrementamos el valor de 1, la textura se va haciendo visualmente más grande. Si le bajamos ese valor de 1, la textura visualmente se va haciendo más pequeña o más compacta. En este caso, a propósito, tiene que verse un poco más pequeña, porque lo que tengo ahorita representado, honestamente, no sé qué es. Entonces, podemos bajarlo a través de la flechita, ¿listo? Y observemos cómo esta va cambiando. O simplemente sombreamos el número y le colocamos un valor más pequeño. Yo voy a probar de pronto colocándole 0.5, ¿listo? 0.5, Enter, ¿ok? Bajó un poco, pero creo que no lo suficiente. Voy a probar 0.2. ¿Listo? 0.2. Enter. Bajó, empiezo a ver algo, pero para mí, como dibujante, creo que debería ser un poco más pequeño. Voy a probar con 0.1 para ver. 0.1. Enter. Bajó, pero yo a propósito quiero un poquito más pequeño. Sombreo esta información y voy a colocar de pronto 0.05. Enter. Listo. Para mí está bien. Esa es la escala visual que yo quiero para el dibujo porque es la que me da una correcta representación cuando tengo la totalidad de mi dibujo presentado. Vamos entonces a ajustarle el ángulo de inclinación. Puedo hacerlo con esta pequeña barrita y nos damos cuenta cómo esta va dando vueltas.
podemos hacerlo por acá o simplemente sombreamos el número del ángulo y le decimos, quiero un ángulo de 45, enter. Y ya entonces hicimos el giro de 45 grados. También podemos ajustar la transparencia, es decir, qué tan translúcido o qué tan opaco queremos que esto se vea en pantalla. Observemos que entre mayor es este porcentaje, más transparente se va haciendo a nuestra vista. ¿Listo? Yo digo no, 78% me parece mucha transparencia. Vamos a quedarnos de pronto con 65. Perfecto, 65 me parece que es un buen porcentaje hasta ahorita. Si ya me siento satisfecho con esto, la X para cerrar en la parte superior, cerramos esta creación y volvemos a los comandos de ahorita. ¿Listo? Perfecto. Ahí quedó el achurado conformado. Un paréntesis importante, especialmente para Eduardo. Eduardo, cuando tú activas esta opción, obviamente, como no estamos manejando cinta de opciones, lo que yo estoy mostrando no lo vas a observar. En el caso de tu versión, vas a ver una ventana emergente donde vas a poder modificar la misma información que yo acabo de hacer ahorita aquí en pantalla. ¿Listo? Sí, profe, yo veo es una pantallita emergente. Ujú. Exactamente. En las versiones anteriores no nos sale así, sino que es una pequeña ventana emergente. No sé si habrá forma que salga algo aquí. Vamos a ver si nos sale de esa manera. Creo Si que... quieres, más fácil que yo le comparta la pantalla, profe. Vamos a ver. Un segundito antes de compartir. Ok, debe salir algo parecido a esta ventana, a esta imagen que estoy mostrando. Algo parecido a eso. No, más o menos. Por lo menos creo que tiene alguna información similar donde se escoge la escala, el ángulo. Creo que lo que no tiene es para transparencia. Creo. Porque en las versiones más Sí, viejitas para transparencia no creo que la tiene, tiene transparencia no para la tienen habilitada o todavía no existía en ese tiempo. ¿Listo? Pero igual podemos escoger pareciera, patrones, sí. podemos ajustar escala y ángulos de inclinación. ¿Listo? De todas formas, Eduardo, en el caso que tú necesites intentar simular una transparencia, ojo, no nos va a dar 100%, pero en el caso de que quisiera simular una transparencia, de pronto se me ocurre que pudiésemos juzgar con la tonalidad del color. ¿Listo? Por lo menos, esta tonalidad, Ok. cuando nosotros la imprimamos, va a salir como algo gris, como un gris intermedio. ¿Listo? Entonces, si de pronto es tu caso, podrías más o menos intentar jugar con la tonalidad de gris para que dé una sensación de transparente. Obviamente, si yo tengo una textura con transparencia y tengo algo por detrás, eso sí no se va a poder ver. ¿Listo? Porque en esa versión creo que no tenemos entonces habilitada todavía la transparencia. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Bien, tenemos entonces esta primera achurado conformado. Si por alguna casualidad ustedes dicen, no, lo que pasa es que no era la textura que yo estaba buscando, es otra y además está muy pequeña. Es decir, tenemos que acomodar lo que ya hicimos. Simplemente tocamos y automáticamente vuelve a aparecer la pestaña, perdón, de los achurados y puedo modificar el patrón, puedo modificar la transparencia, puedo modificar el ángulo y puedo modificar la escala visual. Vamos a decir que de pronto no es esa, sino que es, vamos a inventarnos una por aquí, que es esta textura de piedra. ¿Listo? Entonces, tengo esta textura de piedra, ya no quiero ninguna transparencia. Pongámosle 0% de transparencia. Quiero que todo esté completamente opaco. Y el ángulo, tampoco voy a mover nada, voy a ponerle 0 grados de inclinación. Pero estoy viendo que la piedra parece que está muy grande. Voy a bajarle un poco más el tamaño. Voy a colocarle pronto 0.04, a ver qué pasa. Bajo un poquito, voy a ponerle un poquito más. 0.035
Listo, ahí me siento satisfecho. Una vez que termine, nuevamente a la X para cerrar el editor de la textura en este caso, y ya salimos del modo de edición de la textura. ¿Listo? De esta manera, nosotros podemos incorporar texturas a todo lo que requiramos en un proyecto. La siguiente forma de aplicar un achurado que no sea un objeto, sino a una porción, es lo que vamos a ver en este instante. Pongamos el caso que tenemos algo parecido a lo que está en pantalla, pero resulta que yo lo que quiero es hacer una textura o incorporar una textura solamente en esta área que estoy sombreando de amarillo. ¿Listo? Solamente en esto es donde quiero aparezca la representación determinada en este caso. Entonces, volvamos nuevamente. Activamos el comando del hatch o del sombreado. Observamos que tenemos la nueva pestaña de la cinta de opciones. Ojo, ¿qué pasa si yo ahorita seleccionara el objeto? Nos va a quedar como el anterior. Es decir, esta porción no me va a quedar en blanco y esto no es lo que estoy requiriendo en este instante. Para eso, entonces, utilizo la otra opción que en la versión en español debería decir designar puntos. En la versión en inglés aparece pick point. Entonces, vamos a hacer esta opción del pick point. Activamos, observemos cómo ahorita entonces ya no es un cuadrito, sino que es una crucecita la que tengo por cursor. Ahora, lo que tengo que es que acercarme a la región o al área a sombrear y el programa me empieza a generar una pequeña vista previa de cómo me iría a quedar eso. ¿Listo? ¿Cuál de las dos es la que necesito sombrear? ¿Esta de aquí arriba o esta de aquí abajo? La de abajo, profe. La de abajo. Entonces, aquí adentro, en cualquiera de esta porción de espacio, puedo hacer un clic. ¿Listo? Hago un clic. El programa me genera un pequeño contorno para darme cuenta lo que hasta ahorita se va a tomar. Puedo entonces cambiar el patrón. Vamos a ubicar otro patrón distinto. En este caso, vamos a utilizar a propósito un degradado para no utilizar otros que ya sean de líneas porque es muy similar a lo que acabamos de hacer. Vamos a utilizar de un color degradado. En la mitad de los patrones, del listado de patrones, encontramos este pequeño grupo de representaciones de sombreados tipo degradado. Hay degradados lineales, hay unos que son más intentando hacer cilíndricos, hay otros más esféricos y otros más curvos. Yo de pronto se me ocurre, voy a utilizar esta herramienta del cilíndrico. ¿Listo? Activo el cilíndrico. A propósito le voy a quitar la transparencia porque quiero que lo veamos mucho mejor. Si es la primera vez que trabajamos con el degradado, siempre nos van a salir estos dos colores. Este azul, chilloncito, y este amarillo, chilloncito también. ¿Ok? Estos dos colores se pueden modificar, pero solamente puedo ajustar dos colores. No puedo utilizar más. ¿Listo? Entonces, acá seleccionamos los colores. Si de pronto los que están acá, ninguno me gusta, vamos a donde dice More Colors o Más Colores y se nos presentan estas paletas de colores y pues nosotros seleccionamos el que más nos guste. Entonces yo voy a decir, quiero hacer, como esto va a ser vamos a inventarnos algo, una área verde, un césped, un parquecito que tiene esta forma, yo voy a utilizar dos colores o dos tonalidades de verde. Un verde más oscuro para la parte externa y un verde más clarito para la parte interna. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este primer verde más oscurito y como segundo color voy a seleccionar uno un poquito más claro, visualmente más claro. ¿Listo? Aquí están los dos colores. Aquí también podemos jugar con el ángulo de inclinación y observemos cómo va dando vueltas esta representación. También podemos ajustar la transparencia, así como lo hacíamos con el otro,
Pero ahorita, a propósito, yo no le voy a mover la transparencia y tampoco le voy a mover el ángulo. Si me siento satisfecho con esto que acabo de hacer, entonces cerramos y hasta aquí llegó la representación del degradado. Lo mismo puedo hacer en el caso que no quiera un degradado, sino que quiera un color sólido. Activamos nuevamente el achurado o las texturas. En vez de tomar las opciones de los degradados, nos vamos al primerito de todos que dice un color sólido. Y digo, aquí quiero que aparezca un color sólido. Y este color sólido quiero que sea un color amarillo, un amarillo ocre más o menos. ¿Listo? Obviamente aquí no podemos mover ángulo porque es indiferente el ángulo que tenga porque es un color uniforme. Lo que sí podemos modificar es la transparencia. Si ya me siento satisfecho con esto, podemos darle a la X para cerrar la edición y hasta aquí hemos completado este tipo de representación. ¿Listo? Hasta ahora, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes acerca de la incorporación o el dibujo de texturas en AutoCAD. Profe, Sebastián. yo me perdí, profe, cuando su merced demarcó la zona, la primera zona que su merced quiso escoger para darle color, profe, o sea, donde está ¿Dónde el está el verde. verde? Sí, ¿cómo su merced hizo las líneas? Lo que no... No, las líneas fueron aparte. O sea, yo las líneas las hice a propósito porque quería explicar cómo poder sombrear una porción que no sea un objeto. Es decir, ok. yo pude haber hecho inclusive lo siguiente. Miremos aquí el caso Sebastián. De pronto, imaginemos que tengamos este dibujo y yo te digo, Sebastián, yo necesito aplicar un color degradado a solamente los espacios que hay de la parte de afuera de el polígono con la circunferencia. ¿Listo? Entonces, si es así, vamos un segundo acá nuevamente. Activamos acá. Si seleccionamos un objeto, ya sea el polígono, pues es toda la figura. Eso no es lo que necesito. Si seleccionamos de pronto la circunferencia, tampoco, porque entonces en el polígono ahí no tengo que colocar ninguna información. Quiere decir que esta tampoco es. Aquí es cuando entra en juego esta otra forma de selección que es el pick point o designar punto. Cuando aquí activo esa opción, yo le puedo decir al programa, listo, quiero seleccionar este pedacito, quiero seleccionar este pedacito, quiero seleccionar este y este último. Y podemos trabajar lo que sea. Colores sólidos, color degradado, patrones de líneas o puntos, literalmente lo que sea. Vamos a ponerle a propósito esta cuadradita. Vamos a quitarle el color y pongámosle de pronto a propósito otro color arbitrario y el ángulo va a ser 0. ¿Listo? Y si ya eso es todo lo que tenemos que hacer, cerramos la edición y hasta ahí terminó la incorporación de una textura. Ah, súper, profe, perfecto. Ah, profe, otra preguntita más, profe. O sea, eso no pasa que, digamos, como por ejemplo, o sea, yo escojo ahí esa parte puntual que quiero yo decorar, pero eso, digamos, no afecta que, digamos, a la hora de hacer la figura, eso no es como, digamos, en Paint que, por ejemplo, uno hace un cuadro X y yo quiero y lo hago, hago digamos, hago una bandera y hago 3 franjas, pero yo quiero escoger una de las franjas para decorar, pero resulta que como yo la quiero decorar en cierto color, le voy a poner rojo ahí, pero veo que se me puso el restante todo rojo y me doy cuenta que es porque dejé un huequito ahí. Aquí no pasa eso, profe, ¿no? Que de pronto la dejé. Sí, es decir, si tú tienes un contorno, y hoy lo explicamos para todos, si tenemos un contorno y ese contorno no está cerrado, como por ejemplo lo que me está pasando acá, la textura, sea cual sea, no la voy a poder hacer.
Imaginemos que este contorno es un contenedor de agua. ¿Listo? Jaime, ya te doy la palabra. Imaginemos que este hexágono es un contenedor de agua. Si nosotros tenemos, alguien de pronto tiene sin querer el micrófono abierto. Si nosotros tenemos un huequito, alguien de pronto tiene el micrófono abierto. Jacqueline. ¿Listo? Si este Jacqueline, contenedor, es abierto. está por aquí Jacqueline. ¿Listo? ¿O todavía no? Se me perdió Jacqueline. No la consigo. Cuando fui como a los 8 días. Listo. ¿Ok? Si de pronto este contenedor tiene un hueco, ¿qué es lo que va a pasar al momento de yo echarle agua? ¿Se sale? Se rebosa, sale. profe. Se rebosa, claro. No, Sale. se rebosa, no, se nos sale, porque no voy a Ah. poder llenarlo. Es un huequito que tiene Ok. y se va a salir el agua y por mucho que nosotros echemos agua y echemos agua y echemos, este contenedor nunca jamás en la vida se va a llenar. Lo mismo pasa con AutoCAD. Si nosotros tenemos una textura y yo le digo aquí Pick Point, él me va a salir un mensaje de error. Él me dice, no se encontró un contorno cerrado para poder hacer, para poder realizarte lo que tú requieres. ¿Qué es lo que necesito hacer? Primero, resolver este detalle. ¿Listo? Primero debo resolver esto que está acá para entonces, ahora sí, decirle al programa, necesito un sombreado ahí. Entonces, Ah, ok. siempre pendiente con Profe. eso. Jaime, tenías ahorita la mano levantada, coméntanos. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, Yo Jaime. estoy haciendo aquí el ejercicio 2.2, que es donde hay que hacer unas columnas con arco y bueno, etcétera. Ajá, que es como una Es ventanita de arcos. porque es que se ven las líneas, todas las líneas se me quedan así como si hubiera hecho yo no sé cuántas líneas y solamente hice una. Y se ve como todo torcido, entonces no sé por qué será. No sé si es lo que yo estoy ahorita intuyendo. Vamos a ver si es esto. Un segundito, Jaime. Es que sabes que ellas hacer, Amy, para empezar a hacer esas columnas, de ellas primero elegir, como para que te cerciores de que te queden derechas, elegir primero lo que es, que muestra que es del ángulo 90 grados, el del ortho mode, del F8, para que tú puedas empezar a formar bien y ahí sí te quedaría derecho. Ajá, me da la Inicialmente, ¿no? impresión, sí, creo que por ahí va la cosa. Me da la impresión Sí. que a lo mejor la línea, si no quedó completamente recta, vamos a activar aquí el F8, si no quedó completamente recta, se nos va a empezar a ver como si fueran, y eso también depende de la resolución y la nitidez de lo que es la resolución de pantalla. Es como si tuviéramos puros trocitos de línea uno al lado de otro. No sé si es eso lo que te está pasando, Jaime. Sí, profe. Si es eso, lo más probable es que la línea no nos haya quedado a 90 grados, sino que nos haya quedado a otro grado, de pronto a 90.5, a 90.1, a 89.9, pero no nos haya quedado a 90 grados. Entonces, en este caso, yo te sugeriría que por lo menos estas que están verticales o que se te están viendo así, las borres y las vuelvas a dibujar con la restricción ortogonal, es decir, utilizando el icono del Ortho Mode, como decía Sebastián ahorita, el cual puedo prender con el F8 del teclado. Listo, profe, ¿Listo? muchas gracias. Con mucho gusto, perfecto. Bien, ¿algún comentario hasta ahorita de lo que son las texturas? Profe, perfecto. Quería preguntar a eso, profe, porque ya estaba viendo cómo para cuando hacer el segundo ejercicio donde que está la estrella, que tiene varios, o sea, esa justamente, sobre todo el lado ahí, porque no estaba haciéndolo con solo puras líneas, no estaba aplicando ni polilínea, nada, solo puras líneas para hacerlo adentro. Pero yo veía que por más de que le ampliaba el zoom, no se conectaba, entonces pues ya estoy viendo por qué, cómo es la manera para hacerlo mejor, profe. Ok, observemos en este caso, ¿qué información a nosotros, y va para todo el grupo, qué información nos están dando a nosotros, información gráfica e información de medidas,
para este ejercicio. Ojo, no para la aplicación de sombreados, no. Solo para la construcción de esta figura. ¿Qué nos están dando? ¿Qué nos están suministrando? ¿Perdón? El diámetro, profe. El diámetro. En este caso, este simbolito, que es un círculo con una línea inclinada, es la letra griega phi, que nos ayuda a reconocer que nos están hablando de un diámetro, ¿lo escribí bien? Sí, de un diámetro. ¿Listo? En este caso, el diámetro es la distancia que hay o que toca dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro. Si une dos puntos cualesquiera, pero no pasa por el centro, ese no es diámetro. Esa es una cuerda. ¿Listo? El diámetro es que pasa obligatoriamente por el centro. Entonces, listo, tenemos el diámetro. Con el diámetro, ¿qué otra información podemos conocer enseguida? Dice que 40, profe. Ajá. Si el diámetro es 40, ¿qué otra información puedo conocer de medida con eso? El radio es 20. Profe, no hay más. Por ahí dijo algo Oscar. Que radio 20, dijo él. Ajá. Entonces, si el diámetro es 40, quiere decir que el radio es 20. Tengo información de radio. ¿Qué más tengo de información en ese dibujo para poder construir lo que estoy haciendo? El punto del centro, profe. Tengo un punto de centro. ¿Qué más? Polígono. Un polígono. ¿Qué polígono podemos reconocer ahí? 5 lados. 5 lados. 5 lados. Polígono, profe. Un pentágono. Entonces, tengo un pentágono. Si volvemos a la terminología de los polígonos, ¿está inscrito o circunscrito? Escrito. Exacto. Tenemos entonces un polígono circunscrito a una circunferencia. Polígono de 5 lados, cuyo radio es de 20. Pregunto, ¿podemos entonces ahora sí construir ese pentágono? Sí. Exacto. Tenemos ya la circunferencia, que me quedó súper fea. Tenemos el pentágono, lo voy a hacer con otro color. Aquí. Ahora, ¿cómo dibujo entonces las lineecitas de adentro que me hacen forma de estrella? ¿Cómo puedo dibujar esas líneas? Con el comando de línea, profe. Ajá. ¿Y con qué debo unir para poder llegar a ese resultado? Las vértices. Y se puede Exacto. también con Los polígonos. vértices de cada uno de estos vamos uniendo con puras líneas. Aquí no hay más para dónde agarrar. Después tengo otra acá, otra por aquí y otra por acá. Al final, todo les tiene que, por lo menos el centro, le tiene que coincidir en un único punto. No puede haber imperfección. Porque si el polígono quedó bien hecho y la circunferencia quedó bien hecha y las líneas quedaron bien construidas, todo tiene que quedar perfecto. ¿Listo? Y después lo sombreamos también así como Y luego está, después aplicamos el sombreado. Exactamente. es lo que estamos viendo ahorita. Eso mismo. Por ahí Elkin creo que tenía la manito levantada y vas a preguntar algo, Elkin. Sí, profe, quería saber cómo, pues al finalizar, recortar esas líneas que no se necesitan para la forma. Listo. No lo hemos visto. Deberíamos estarlo viendo en unos instantes si nos rinde el tiempo. Yo creo que sí nos rinde. Dale, gracias, profe. Perfecto. Bien. Empecemos entonces a trabajar con nuestros comandos de modificación. Los comandos de modificación los encontramos en la cinta de opciones, en la pestaña Inicio, en la sección correspondiente a Modify o Modificación. Estos comandos de modificación solamente se pueden aplicar si existe algo en nuestra área de trabajo. Si aquí no hay nada, no tengo nada que mover, nada que copiar, nada que rotar, nada que cortar, nada que explotar, nada que borrar. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que estos dependen de estos que están acá. ¿Listo? Es decir, tiene que haber algo ya dibujado para poder ser modificado. Vamos entonces a ver rápidamente estos comandos y vamos a hacer esto un segundito. Listo. Un segundo, esta captura de pantalla. No se ve súper nítida, pero por lo menos en algo nos va a servir. Perfecto. Paréntesis importante. Es muy probable que
la representación de los iconos de los comandos de modificación sean distintos a lo que la versión que de pronto ustedes estén manejando, ¿vale? Porque esos cambios a veces pasan entre versión y versión. Por lo menos ahorita es una versión 2018, no son los mismos o no son en esencia lo mismo, pero visualmente tienen algo siempre que cambia. Por ejemplo, a una versión 2016, a lo mejor estoy casi seguro que no son 100% iguales a la versión 2010 que tiene de pronto Eduardo, y estoy casi seguro que no son 100% iguales a la versión 2021 que tenemos muchos de nosotros. ¿Listo? Entonces, entre versión y versión, siempre puede haber cambios en el diseño de los iconos, pero lo que hace es exactamente lo mismo desde la versión 2000 hasta cuando vaya a desaparecer algún día AutoCAD. ¿Vale? Revisemos rápidamente estos comandos. Tengo el primero, el comando move. En la versión en inglés, en español debería aparecer como desplazar. Este comando me permite cambiar de posición o de lugar un objeto, es decir, quitarlo de un lugar y ponerlo en el otro. Tengo el comando de copy, en la versión en español aparece como copiar y nos ayuda a multiplicar uno o varios elementos. Tengo un elemento base o varios elementos. Con esta herramienta los puedo multiplicar y pegar en diferentes partes de mi área de trabajo. Tengo el comando de rotar, en la versión en español debe aparecer como girar. Este nos permite, valga la redundancia de sus nombres, hacer un giro o una rotación de uno o varios elementos. En este caso de la rotación, voy a necesitar también la información de los ángulos de cuánto quiero que giren. Tenemos también el comando, aquí adentro vamos a encontrar dos, el del trim y el extend. En la versión en español serían cortar y alargar. El primero de ellos, que es el trim o el cortar, nos va a ayudar a hacer lo que su nombre indica, seccionar un elemento y deshacerme de una porción de ellos. En el caso del alargar o el extend, nos ayuda a completar o a prolongar una línea hasta otra que tengamos ya dentro del dibujo. Tenemos también por su parte, aquí adentro, dos comandos, el fillet y el chamfer. En la versión en español aparecen como el empalme y el chaflán. El fillet nos ayuda a hacer terminaciones curvas, es decir, teniendo en cuenta un radio, voy a hacer un pequeño arco. Y en la parte del chamfer o el chaflán nos ayuda a hacer una terminación recta en una esquina. Tenemos por acá también el comando del mirror. En la versión en español aparece como la simetría y este comando nos ayuda a hacer una copia tipo espejo, es decir, invertida. Tenemos por acá abajo el comando del scale, en español debe aparecer como escalar y este nos ayuda a cambiar de tamaño un objeto, es decir, lo puedo ampliar o lo puedo hacer más chiquito sin perder la proporción del objeto. Es decir, se hace proporcionalmente o más grande o más pequeño. Utilicemos otro color, por acá el comando del stretch o estrechar, creo que aparece como estirar, es el nombre en la versión en español. Y este nos ayuda a hacer ese efecto, a poder estirar o alargar un elemento completo sin tener que estar cortando, copiando o aplicando los comandos de trim o extend. Tenemos por otro lado aquí adentro un grupo de comandos. En la versión en español aparecen como matriz, matriz rectangular, matriz polar y aparece otro como si fuera, creo que el nombre es matriz de recorrido o algo así, recorrido, trayectoria, algo así debe aparecer. El icono es como si fuera una letrica S, más o menos así, y tiene como unos pequeños circulitos. ¿Listo? Estos arreglos o esta matriz nos ayudan a hacer copias.
La primera de ellas, que es la matriz rectangular, o el rectangular array, nos ayuda a hacer una copia a modo de filas y columnas. Es decir, tengo un elemento y este se va a copiar a modos de filas tantas veces y a modo de columnas tantas veces. ¿Listo? Tengo el otro arreglo o la otra matriz, que es la matriz polar, y en este caso la matriz polar nos ayuda a hacer una copia a modo circular. Tengo un elemento, ubico un centro y este se copia en el sentido circular, teniendo como referencia fija el punto central. Por último, tenemos la herramienta de borrar. Esta es la misma o hace la misma función que el botón o la tecla delete de nuestro teclado. Tenemos también la herramienta, utilicemos otro color, se me acabaron los colores. La herramienta de el explotar, en la versión en inglés aparece como, perdón, en la versión en español aparece como desagrupar, si la mente no me falla. ¿Listo? Esta nos ayuda a desagrupar, valga la redundancia, o a separar todos los elementos que están unidos. Por ejemplo, cuando trabajamos con polilínea, cuando trabajamos con rectángulo o cuando trabajamos con polígono, el resultado es una figura agrupada. Cuando yo utilizo este comando, me permite individualizar cada segmento, es decir, cada uno me queda como si fuera una línea independiente. Y por último, tenemos acá el comando del offset, en español aparece como el desfase, y nos ayuda a hacer copias paralelas o copias concéntricas de un elemento. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí, borremos estas anotaciones. Y empecemos, perdón, a ver, comando copiar, comando rotar y comando mover. Empezamos con esos tres porque tienen el mismo esquema de funcionamiento. Vamos a colocar por acá y ampliemos un segundo esto. Perdón. Desplazar, que en inglés aparece como move. Copiar, en inglés aparece como copy. Y el último es girar y aparece como rotate. Perfecto. Perdón. Utilizamos de primer momento estos tres comandos porque, como habíamos dicho, tienen el mismo esquema de funcionamiento. El paso número 1 para ellos es seleccionar el objeto o los objetos. Es el primer paso común para los tres. Luego, como segundo paso, tenemos seleccionar punto de, lo escribí bien, referencia, creo que sí. Indicar punto de referencia. ¿Listo? Entonces, en este caso, necesitaré, en el caso del comando de desplazar o mover, necesitaré un punto de referencia para desplazamiento. Un segundito, así. En el caso de copiar, necesitaré el punto de referencia para copia. En el caso del giro o la rotación, necesitaré un punto para girar. ¿Listo? Perfecto. Vayamos separando de pronto aquí cada uno de los pasos. Perfecto. Vamos a hacer algo acá para que no se nos vaya a pasar. Una vez que seleccionamos, siempre Enter. ¿Listo? Seleccionamos Enter y pasamos al siguiente paso. Una vez que seleccionamos el punto de referencia, automáticamente ya el después pasa al siguiente paso. Y hagamos el siguiente paso, que es el número 3, ya sería propiamente
ejecutar la acción. En el caso de lo que sería el mover, sería el movimiento o el desplazamiento. En el caso de la copia, sería propiamente la copia, y entre paréntesis voy a colocar el pegado de elementos, y en lo que sería el girar o el rotar, necesitaré la rotación. En el caso de la rotación, necesitaré indicar un ángulo. ¿Listo? Entonces, ese es, digamos, como el funcionamiento de estos tres comandos. Comando mover, comando girar y comando copiar. Los explicamos todos, estos tres al mismo tiempo, porque ellos tienen el mismo esquema de funcionamiento, ¿vale? El que quiera tomar una captura lo puede hacer en este instante antes de borrar la anotación. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a probar estos comandos. Vamos entonces por aquí y a propósito voy a utilizar esto que está acá. Comenzamos con el primero, comando desplazar o comando mover. Activamos el comando en la versión en español con la letra, en la versión en inglés con la letra M de move. En la versión en español debe aparecer con las letras DE para desplazar. ¿Listo? Entonces, activamos el comando mover. ¿Cuál es el primer paso? Paso número 1. Paso número 1, perdón. Escoger el elemento, profe, que se va. Exactamente. Seleccionar el elemento. Ojo, puede ser uno o pueden ser varios. En este caso, yo voy a mover todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces, hago una ventana de selección, porque es la que más me va a ayudar. Listo. Una vez que seleccione, Enter para pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el paso número 2? Paso número 2. Colocar la coordenada. No. ¿Cuál habíamos dicho? En la línea de comando aparece la respuesta. ¿Cuál es el segundo paso? El punto. Indique, por favor, el punto base de referencia. Como estamos en el comando mover, entonces es el punto base de desplazamiento. Yo voy a escoger ahorita cualquier punto. Voy a escoger de pronto aquí, cualquier punto de adentro. ¿Listo? Hago un clic acá y la figura o el elemento se me queda pegadito en el cursor, esperando a ver a dónde es que lo voy a desplazar. Yo voy a decir, lo voy a desplazar aquí. Listo. Desaparece de acá y nos los mueve hacia el otro lado. ¿Vale? Repetimos rápidamente. Activamos comando de mover. Paso número 1, seleccionamos objeto o los objetos en total. Enter para pasar al siguiente paso. Siguiente paso, indicar punto de referencia. Puede ser un punto interno, puede ser un vértice o inclusive puede ser un punto por fuera de la figura. ¿Listo? Obviamente ustedes van a decidir cuál va a ser el punto que más le va a convenir para realizar dicha operación. Vamos a escoger a propósito un punto por aquí afuera, clic y se me queda prácticamente pegado al cursor esperando a que yo le diga a dónde quiero que esté en esta nueva posición. Ahí quedó. ¿Listo? Ahora, siguiente comando, copiar. El funcionamiento es idéntico. Activamos el comando de copiar. En la versión en inglés, creo que inglés y en español son las mismas. Las letras CO para copy o copiar. Y creo que solamente en la versión en inglés también lo puedo hacer con las letras C, P de pelota para copiar. Activamos el comando para copiar. Paso número 1, seleccionamos objeto. Enter. Paso número 2, indicamos el punto base de referencia para copia. Voy a tomar de pronto un punto por aquí adentro, el centro,
Y luego, paso número 3, lo pego tantas veces como yo necesite en el dibujo. Tantas veces como me haga falta, tantas veces voy a pegar este elemento. Cuando ya haya terminado y digo ya, fueron suficientes figuritas, escape para finalizar y ahí quedó el comando de copia. Perfecto. Revisemos el último y para el último yo voy a utilizar a propósito esta figura o esta construcción. Comando de rotar. ¿Listo? Activamos el comando de rotar o de girar. En la versión en inglés aparece como RO de rotate. En la versión en español aparece como, debería ser con las letras GI, que es para girar. Activamos el comando de rotar. Seleccionamos objeto, que es el primer paso. ¿Listo? Enter. Siguiente paso, indique por favor el punto base, en este caso, de rotación o de giro. Y quiero que porfa prestemos mucha atención en lo que va a pasar en este instante. En este caso o en este punto va a influir cuál va a ser el punto, o mejor dicho, el resultado de la rotación va a depender muchísimo del punto que yo indiqué como rotación. Si el punto de referencia yo lo tomo por acá por el centro, el resultado de giro es este, como si fuera un disco de vinilo. ¿Listo? Es este. Si de pronto el punto o el punto de referencia de giro es de pronto aquí abajito, entonces este va a ser el resultado de giro. Si de pronto yo selecciono este punto por acá, este es el resultado de giro. Y si de pronto seleccionamos un punto por fuera, digamos que es por aquí, cualquiera, ¿listo? Entonces, este es el resultado de giro. Entonces, dependiendo lo que sería la indicación del punto de referencia para el giro, tendremos un resultado en específico, ¿vale? Entonces, nuevamente activamos rotación o giro, seleccionamos objeto, enter, indicamos punto de referencia. Yo voy a decir que es aquí abajito. ¿Listo? Y aquí lo que nos queda es indicar el ángulo de rotación. Y para el ángulo de rotación, recordamos las clases anteriores cuando veíamos las coordenadas polares. ¿Cuál signo era este y cuál signo era este? Horario. Positivo y negativo. El de arriba Horario. era ¿cuál? El de abajo era ¿cuál? El de arriba es positivo y el de abajo es negativo. Ajá. Respuesta definitiva. Necesitamos llamar a un amigo. Antihorario y horario. Ajá. ¿El de arriba cuál es? ¿Positivo o negativo? El giro de arriba. Positivo. Dicen por acá positivo. Por descarte este debería ser negativo. ¿Está correcta esa información? No, el de arriba es No, es lo negativo contrario. Negativo. y el de abajo positivo. ¿Seguro? No, Ahí profe, es está, así como está. Listo. Si tenemos dudas, porfa, revisemos la guía donde aparecen las coordenadas polares y ahí nos da la respuesta. ¿Listo? Pero es así como está. En este caso, como no lo hemos cambiado en el programa, el signo positivo, el giro es antihorario y cuando tenemos signo negativo, el giro es siguiendo las manecillas del reloj. ¿Vale? Que no se nos olvide. Perfecto. Entonces, ahora aquí, solo lo que nos falta es indicar el ángulo de rotación. Digamos que yo voy a girar 45 grados. Si yo digo 45 grados positivo, el resultado va a ser este. Si digo 45 grados negativo, el resultado va a ser este. ¿Listo? Entonces, el signo del ángulo me va a indicar hacia dónde va a ser el giro. Yo voy a colocar un giro hacia acá, 45 positivo. Escribo el valor, le doy Enter y aquí finalizó el proceso. ¿Listo? Hasta ahora, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes acerca de estos tres comandos. ¿Perdón?
Full. Estamos bien, profe. Excelente. Son los 3 comandos de modificación más sencillos. Estos 3 tienen el mismo esquema de funcionamiento. Para hacer más divertida la práctica de esto, nosotros vamos a realizar un pequeño ejercicio complementario. Ese no hay que cargar en la plataforma, no hay que, simplemente para ustedes, para su práctica personal. Voy a buscarle un segundito por acá, permítanme unos instantes y se los muestro. Ok, es este que está acá y ahorita se los paso por el chat. Vamos a tener que realizar una composición de cuadrados como se nos está presentando aquí en pantalla. Hasta ahorita, ¿cuántos cuadrados podemos encontrar en esta composición? 20. 20, profe. Hasta ahora hay 20, ¿cierto? Creo que más de 20 no hay. Leamos las indicaciones a ver qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que nos están indicando. Valga la redundancia, disculpen. Dice, cada cuadrado mide 10 por 10 unidades, es decir, 10 por acá, 10 por acá, o 10 por acá, 10 por acá, 10 por aquí, 10 por acá. Cada cuadrado es idéntico al resto, es decir, no hay un cuadrado que mida 10.1 por 10.1 ni 9.99 por 0.99, no. Todos miden 10 por 10 unidades. Además nos dice por acá, el vértice inferior izquierdo del cuadrado 11, ubiquemos el cuadrado 11, ¿dónde está el cuadrado 11? Aquí está el cuadrado 11. El vértice inferior izquierdo del cuadrado 11, es decir, este de acá, tiene que coincidir en la coordenada 45 en X, 25 en Y. ¿Listo? Este vértice tiene que estar en esta posición. ¿Listo? No me están diciendo de lo demás, me están diciendo de este en concreto. Siguiente información. Los forzados de cursor o los snap mostrados representan el cuadradito, como ya lo hemos estado revisando, el punto final, el triángulo, como por ejemplo aquí, entre el 5 y el 6, el punto medio, el que es un circulito con un asterisco, por ejemplo, en el 16 o 17, representan el centro geométrico. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender aquí? Por ejemplo, la esquina superior derecha del cuadrado 1 coincide con la esquina inferior izquierda del cuadrado 2 y coincide con la esquina superior izquierda del cuadrado 3. ¿Listo? Estas 3 coinciden en el mismo punto. En el caso del 5 y el 6, la esquina inferior izquierda del cuadrado 5 coincide con el punto medio superior del cuadrado 6. ¿Listo? De esa misma forma, hacemos o realizamos el análisis del resto. En el caso de estos dos, el centro geométrico del cuadrado 16 coincide con esta esquinita del vértice del cuadrado 17. Y en el caso, cuando tenemos estos vértices, estas figuras que tienen una inclinación, por ejemplo, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18, estas tienen un ángulo de inclinación de 45 grados, ¿vale? Entonces, nosotros, a modo de práctica, aquí solamente vamos a practicar comando de mover, copiar y girar, no más. Ojo, algo importante, el cuadrado no puede ser hecho con el comando línea. ¿Listo? Puede ser hecho con polilínea, puede ser hecho con polígono, puede ser hecho con rectángulo, pero no podemos utilizar el comando línea porque no queremos que los segmentos queden desagrupados. Queremos que cada elemento quede unido a sí mismo. ¿Perfecto? Entonces, este va a ser un ejercicio práctico para nosotros desarrollar o seguir ejercitándonos y practicando con las herramientas de mover, copiar y girar. Permítanme un segundito y ya se los voy a pasar por acá por el chat. No me demoro nadita. Ajá, listo.
Se está pasando. Por favor, confírmeme si ya lo pueden observar en el chat del Zoom. Y luego, aquella persona que pueda, lo puede compartir en el chat del WhatsApp. Diego, tienes la manito levantada. Rápidamente, cuéntanos. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cuando nosotros hacemos cualquier elemento en AutoCAD Ujú. con el comando de línea y queremos convertirlo en polilínea, Ujú. ¿cómo es ahí? Podemos utilizar o el comando del pedit, que es edición de una polilínea. Edit. En la versión en español aparece como edit pol, ya lo vamos a ver. O podemos utilizar una herramienta de modificación que es join o unir y nos ayuda a juntar los segmentos. ¿Listo? Lo mostramos rápidamente por alguna persona que pueda estar interesada. Voy a realizar un cuadrado de 5 por 5 con líneas. 5 por acá, 5 por acá, 5 por acá y cierro. ¿Listo? Tengo cada segmento independiente uno de otro. Forma número 1, dentro de lo que son los comandos complementarios de modificación, hay uno aquí que tiene como una línea con dos punticos azules. No sé si lo logramos ver claramente. ¿Listo? Aparece con el nombre de join. En español debería aparecer como unir o juntar. Una de las dos palabras debería aparecer. ¿Listo? Cuando nosotros activamos este comando, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los objetos y darle Enter. Y automáticamente, ahora esto quedó conformado como una polilínea. La otra forma es un poquito, no es más larga, pero tiene como un par de pasos adicionales. Sería la siguiente. Podemos utilizar el comando del pedit, que es este que estoy mostrando, P de pelota, E de elefante, D de dedo, I de iglesia, T de tomate. En español debería aparecer como edit pol, es decir, editar polilínea. Cuando activo el comando del pedit, si esto es una línea, él me va a hacer una pregunta. Él me va a decir, palabras más, palabras menos, ¿quieres convertir esto en una polilínea? Y nosotros decimos sí o no. Obligatoriamente tenemos que decir que sí para que él pueda pasar al siguiente paso. Sí. Ahora, dentro de este listado, ahí está nuevamente la opción del join o del juntar o del unir. Hacemos clic por acá y seleccionamos los objetos. Al darle Enter, ya tenemos entonces la figura agrupada como una polilínea. ¿Vale? Solamente para el caso que necesitemos hacer eso. ¿Listo? Perfecto. Utilicemos estos 10 minutos que nos quedan para revisar rápidamente estos dos comandos. Comando del trim y comando del extend. Comando en español aparecen como cortar y extender o alargar. Tiene que aparecer con una de las dos palabras. Perdón, Norma tiene la manito levantada. Cuéntanos, Norma. Profe, una pregunta. ¿El ejercicio anterior toca subirlo a la plataforma? El de la composición de los cuadrados, no. Este no. Ese es Ah, bueno, solamente gracias. para ustedes, para practicar. Lo Gracias. que sí quiero es precisión al momento de ubicar todos los elementos. Porque a veces, que no les vaya a pasar como a algunos otros compañeros, que hacían lo siguiente. Profe, lo que pasa es que ayer casualmente yo fui al oculista y me dijo que tú tienes una vista 20/20. No te hacen falta gafas, no te hacen falta nada, tu vista está perfecta. Y entonces empezó a hacer la composición, ¿listo? Y él dijo, tengo una vista de águila, y empezó a hacer esto. Pero recordemos que AutoCAD nunca dice mentiras, ¿listo? Cuando nosotros acercamos esto, empezamos a observar todos estos detalles de imprecisión. Estos detalles no deben estar en ese ejercicio. Si esta punta debe estar con esta, pues entonces aquí debe estar esto unido. Si esta punta debe estar con la otra, entonces esta debería estar aquí.
¿Listo? Que por mucho que nosotros nos acerquemos y desgastemos el zoom windows acercándonos a esta intersección, nunca vamos a encontrar imprecisión. ¿Listo? Recordemos una vez más que AutoCAD es un programa que es, y voy a utilizar este adjetivo, groseramente preciso, extremadamente preciso. Tal es así el caso que cuando acotamos podemos tener hasta 8 decimales de precisión. Entonces, como la herramienta es muy precisa, nosotros no nos podemos dar el lujo de ser imprecisos o dejarnos guiar simplemente por nuestra vista. Tenemos que ser lo más rigurosos posibles con esto, ¿vale? Perfecto. Aprovechemos entonces rápidamente y expliquemos estos dos comandos del trim y el extend. Explicamos esos dos porque tienen también el mismo esquema de funcionamiento. Vamos acá un segundito, perdónenme. Listo. Tenemos por acá comando del trim, que es, en español aparece como cortar. Y tenemos el otro que es el extend. Extend, que es alargar o extender. No recuerdo exactamente la traducción exacta ahorita. ¿Listo? Alargar o extender en la versión en español. Paso número 1. Súper sencillo este comando. Paso número 1. Seleccionar la referencia. Vamos a ver qué es eso de la referencia. La referencia, en el caso del trim, es referencia de corte. En el caso del extend o el alargar, referencia para alargar o extender. Paso número 2. Aquí tenemos que darle Enter para que no se nos olvide. ¿Listo? Para pasar al siguiente paso. Perfecto. Y paso número 2. Ahora sí, seleccionar, o mejor dicho, ejecutar la acción. En el caso del trim o el cortar, pues sería el corte o recorte. En el caso del extend sería el alargar o extender un objeto. ¿Listo? Explicamos estos dos porque el proceso... Ay, me quedo con verde. El proceso de ejecución es el mismo para ambos. ¿Listo? Paso número 1. Seleccionamos primero la referencia de corte en el caso del trim para alargar en el caso del extend. Ya vamos a ver cómo funciona. Al darle Enter pasamos al siguiente paso. Ahora sí, ejecutar la acción. En el caso del trim, cortar. En el caso del extend, el alargar. Lo más seguro es que en la versión 2021, porque así nos pasó en esta mañana, esa nueva actualización de AutoCAD, él omita hacer este primer paso y ya pase, valga la redundancia, nos lleve directamente a los elementos que voy a cortar. Entonces, tengamos en cuenta ese detallito porque es muy posible que lo veamos en este instante. El que quiera tomar una captura de pantalla lo puede hacer en este instante antes de borrar la pizarra. Profe, ahí sí le toca tener a uno mucho cuidado porque uno a veces, o sea, digamos que como lo coge automático, uno de pronto borra cosas que necesita y que no Exactamente. quiere borrar. Entonces le Ajá. toca a uno tener mucho cuidado con eso. Eso, y eso nos pasó esta mañana, porque me dijo una compañera, profe, yo tengo 2021 y mire, enseguida, yo activo la opción y puedo borrar todo, a diestra y siniestra, blan, 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 y todo lo borraba. Pero le decía, oh, ella se llama Jenny, por cierto. Le decía, Jenny, pero recuerda que si de pronto tú lo que necesitas es borrar el pedacito entre un segmento y tienes todo activo para poder borrar, puede que borres algo que no te haga falta. O que te haga o que quieras borrar algo y tengas que hacerlo por parte porque el programa está configurado de esa manera. ¿Listo? Yo, sin embargo, explico este proceso porque por lo menos creo que hasta la versión 2020 se maneja así. La versión 2021 creo que ya omite esta primera parte o este primer paso. Y es buena la acotación. Muchísimas gracias, Verónica.
¿Listo? Bien, para eso, y creo que sí nos va a alcanzar el tiempo, yo voy a dibujar la siguiente figura. Luego cada quien lo puede hacer en casa para nos quede también a modo de práctica ahorita. Voy a dibujar estas 3 líneas que parece que estuvieran dibujando un triángulo o una letra A, y además voy a dibujar esta circunferencia. Listo. Lo primero que voy a necesitar ahorita es limpiar este triángulo. Y cuando me refiero a limpiar es borrar esto, borrar esto, borrar esto, esto y esto. Es decir, quedarnos solamente con estas 3 lineecitas cerradas. Entonces, para eso empleamos la herramienta del cortar o del trim. Activamos el comando del trim. En la versión en inglés aparece con las letras TR. En la versión en español debería ser como las letras CO de cortar. Creo que sí, CO o COR. Creo que es así. ¿Listo? Porque ya hay otra palabra que se parece, que es copiar. Activamos el comando del trim. ¿Cuál era el primer paso? ¿Qué es lo que teníamos que indicar? Paso número 1, ¿cuál era? Enter. ¿Perdón? Enter. No, antes de hacer enter teníamos que indicarle algo al programa. Seleccionar el exceso, ¿no? Seleccionar la referencia. Seleccionar la referencia de corte. ¿Listo? Si yo necesito borrar este pedacito, ¿cuál creemos nosotros puede ser la referencia de corte? Es decir, ¿por dónde debería pasar la tijera si yo quiero cortar ese pedacito de línea? El contrario a él mismo. Por la otra línea. Por aquí, ¿cierto? Ese debería ser mi referencia. Vamos a borrar todo nuevamente. Seguimos. Referencia. Selecciono, enter. Una vez que le digo ya cuál es la referencia, yo puedo acercar el cursor y el programa me va dando una vista previa de cómo quedaría esa operación. Si lo coloco de este lado, me borra este segmento. Si lo coloco hacia este lado, me borra este segmento. ¿Listo? ¿Cuál es el que necesito borrar? ¿El más pequeñito de arriba o el más largo de abajo? Pequeñito. El pequeñito de arriba. Entonces, listo, me deshago de este. Me doy cuenta que esa misma línea de referencia me puede ayudar a borrar el pedacito de aquí abajo. Entonces, ¿cómo me puede ayudar a borrar de una vez ese pedacito de allá abajo? Me acerco de una vez aquí. ¿Listo? ¿Puedo borrar este? No, me dice una prohibición. Ah, no puedes hacerlo. Por aquí, ah, no puedes hacerlo. Ah, no puedes hacerlo. Y este tampoco. Mientras haya la prohibición, no puedo cortar nada ahí. Ya con esa referencia, no puedo hacer nada más. Enter o escape para finalizar. Me toca volver a aplicarlo y ahora seleccionar otra referencia para entonces decir borro aquí y borro acá. Si ya yo sé qué es lo que tengo que borrar, puedo hacer lo siguiente. De una vez, puedo seleccionar las 3 líneas y empezar a borrar enseguida. Aquí, 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 acá, perdónenme, aquí y estas 2 que tenemos aquí. Una vez que termino, enter o escape y la figura quedó completamente recortada. Aquí no debe haber ningún tipo de detalle de imprecisión. Por mucho que nos acerquemos, no debería haber detalles de imprecisión. Si hay detalles de imprecisión, es porque hay algo que nos quedó de manera incorrecta, ¿vale? Rápidamente, comando extend y con esto cerramos nuestra sesión de hoy. El comando extend, alargar o estirar, hace, prolongar, hace la operación inversa a lo que acabamos de hacer. Si en esta no recorta, pues en la otra lo que hacemos es alargar. El proceso es exactamente el mismo. ¿Cuál va a ser ahora el requerimiento? Que estas líneas yo las pueda estirar hasta la circunferencia y que me quede una figurita más o menos como la que estoy intentando dibujar acá con color naranja. ¿Vale? Borremos estas anotaciones. Comando del extend. Paso número 1, referencia. La referencia es hasta dónde va a llegar esa línea. En este caso, ¿cuál es mi referencia? ¿El círculo?
Exactamente. La circunferencia es el tope, es donde hasta donde yo quiero que llegue esa línea. Selecciono, Enter. Entonces ahora aquí nos podemos acercar al segmento y nos damos cuenta cómo nos da una vista previa. ¿Listo? Si lo acerco por acá, me estira hacia aquí. Si me paso del centro, entonces él cree que es para el otro lado. ¿Ok? Siempre muy atentos a dónde voy a posicionarme, porque dependiendo si estoy del centro hacia un lado, pues él lo toma en ese sentido. En este caso necesito aquí, acá, necesito aquí y acá, y necesito aquí y acá. Si quiero seguir alargando esto, ya no puedo. No hay más nada, no hay más sitio para donde alargar. Como ya terminé, Enter o escape, y ahí terminó este proceso o este comando. ¿Listo? Entonces, también pueden hacer en casa ahorita estas pequeñas 3 líneas de muestra o de referencia, y aplicamos también estos 2 comandos de trim y extend para practicarlos. Este grupito de 5 comandos que acabamos de ver ahorita son unos de los más recurrentes en nuestro trabajo con AutoCAD. Por ejemplo, lo que preguntaba, creo que era Diego, si la memoria no me falla, al principio de la clase, que él tenía la pared y quería borrar ese pedacito. Con esta herramienta del trim es que lo vamos a poder lograr. Ya sabemos que en ese caso, listo, Diego tiene algo así. Yo lo voy a intentar hacer todo rudimentario. ¿Listo? Ok. Él tenía algo así y él quiere borrar es el pedacito del medio. En este caso, el trim, la referencia deberían ser entonces las 2 líneas. Porque lo que va a borrar es este pedazo de acá. Es el espacio comprendido entre las 2 líneas. Y ahí finaliza su proceso de corte. Perfecto. Rápidamente, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud al respecto? Profe, sobre lo que está explicando ahorita, ¿o puedo hacerle otra pregunta? A ver, si es rapidito de lo que estamos hablando, sí. Nos quedan 10 segundos para hacer la Profe, no, pregunta. es que quería preguntarle sobre el 3.1 si solo se graba lo de los layers y así se manda y ya. Vamos a ver el 3.1, aunque no hemos visto los layers, pero aquellas personas que quieran ir adelantando las capas, lo podemos hacer. En este ejercicio tenemos la creación de unas capas. Veremos, yo creo que las capas deberíamos estarla viendo el día de mañana. Si nos rinde bien el tiempo, el día de mañana, si no la empezamos, si no la vemos, por lo menos la introducción la damos a lo que serían las capas. Aquí hay un grupo de capas para realizar. ¿Listo? Y después viene un ejercicio, ojo, que ya deberíamos estar elaborando porque son comandos sencillos, puras líneas, rectángulos, arcos. Ejercicio 3.2, que tenemos la vista en planta, puertas y ventanas. Estos ejercicios o este ejercicio es un ejercicio clave para el examen. Así que, porfa, no lo dejemos de último. Aquella persona que de pronto, haciendo este ejercicio, quiera aplicar o incorporar de una vez las capas, entonces subimos un único archivo. Esto con las capas incluidas. Si lo queremos hacer por separado, es decir, una hoja en blanco, solamente con las capas y otro archivo distinto con estas puertas y los muros, también es válido. Pero más de 2 archivos no podemos subir. ¿Listo? Rápidamente, Diego, una pregunta y con esto de pronto creo que nos toca cerrar la sesión de hoy. Adelante, Diego. Profe, es que en la sesión 5, ya su merced nos manda a generar los bloques, ¿sí? Pero nosotros habíamos hecho los ejercicios en la sesión 2. ¿Cómo puedo hacer para unir todos los archivos Dragwin en un único archivo para generar los bloques? En ese caso, no hemos visto bloques todavía, ojo, pero tú puedes abrir ese archivo donde ya tienes los elementos ya construidos, puedes hacer un guardar como, le colocas el nombre correspondiente de la sesión 5 y esos son los que puedes construir como unos bloques. ¿Listo? Pero como ahí manda a crearlos todos en uno solo. O no Ojo, pero importa que los no es cree que ya uno. todo es un solo bloque, no. Cada elemento es un bloque. Una Sí, puerta es sí. un bloque, una ventana es un bloque, una mesita es un bloque y así sucesivamente.
pero la pregunta mía es, yo tengo que, digamos, el comedor, crear el bloque del comedor y se lo envío. Dependiendo cómo toca- nos diga ahí. De todas formas, como todavía nos falta un poquito para llegar a ese punto, si quieres, ve dibujando las cosas y de último conformamos con bloque porque ese paso es súper sencillo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Excelente. Sugerencia para mañana, jóvenes, por favor, terminemos de revisar la guía de estudio de los comandos de modificación y démosle también una ojeada a la guía que corresponde a las capas para dar entonces, confiemos en Dios que podamos ver aunque sea la introducción a las capas y ya tengamos ese abreboca para empezar a meter cada información en su sitio. ¿Listo? Perfecto. No les quito más tiempito ahorita porque Verónica tiene carita de cansada. ¿Ok? Uy, sí, muchísimo, muchísimo. Entonces, no les vamos a quitar más tiempo en el día de hoy. Cualquier pregunta adicional lo hacemos fuera de la grabación, es decir, para cerrar nuestra clase oficialmente en este instante. Les deseo a todos una feliz noche, un Ay, feliz profe, descanso, sí. que restauren sus energías, porfa, y que mañana amanezcamos con las baterías al 100%, ¿vale? Bendiciones para todos, cuídense siempre y hasta mañana. Que pasen una Profe, feliz. con el Hasta llamado, mañana, profe. Profe, lo de la mañana, profe. lista, que nos quedamos sin llamado. Ya vamos.